Volví a casa sin avisar y oí a mi nuera decirle a mi hijo discapacitado: «Nos divorciamos si tu madre gorda no me da la casa». Guardé silencio, vendí la casa en secreto y nos mudamos a una mansión de 20 millones. Ella enloqueció cuando el nuevo dueño la echó a la calle. «Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado». Caminaba despacio por la calle empedrada de siempre rumbo a casa, con las manos cargadas de bolsas pesadas del supermercado. Apenas metí la llave en la cerradura, sin siquiera girarla todavía, escuché la voz áspera de Araceli, mi nuera, que salía desde la sala. Su tono era frío, lleno de rencor. Nada que ver con esa dulzura fingida que solía mostrar frente a mí. Me quedé helada, la mano detenida sobre el picaporte. Algo dentro de mí me impulsó a no abrir de inmediato, sino a pegar con cuidado el oído a la vieja puerta de madera, escuchando cada sonido que venía de adentro. Cada palabra de Araceli me atravesaba como cuchilladas directas al corazón. «Nos vamos a divorciar si tu madre gorda no pone la casa a mi nombre. No puedo vivir ni un día más con esa mujer», escupió, con cada palabra clavándose más hondo en mí. Sentí que la respiración se me atoraba, como si me hubieran vaciado el aire del pecho de golpe. Araceli hablaba de mí, la madre gorda, la vieja inútil, con un desprecio que no intentaba disimular. Pero lo que más me dolía era que se lo decía a Carlos, mi hijo, a quien había amado y protegido toda la vida. La voz de Carlos sonó débil, temblorosa, como si intentara mantenerse sereno. «Araceli, no digas eso. Mamá siempre ha cuidado de Sophie y también se ha ocupado de mis medicinas». Pude imaginarlo allí, sentado en su silla de ruedas, con las manos aferradas a los apoyabrazos y la mirada cargada de impotencia. Carlos quedó paralítico de medio cuerpo tras un accidente laboral hace 7 años. Desde entonces, yo me convertí en su mayor apoyo. Llevar a Sophie a la escuela, cocinar, comprar medicinas. Pero al oírlo, entendí que estaba tratando de protegerme, aunque él mismo también estaba siendo herido. Araceli lo interrumpió con tono venenoso. «Tú estás lisiado y ya, pero yo no pienso quedarme atada de por vida a una vieja inútil. Necesito esa casa. Dile a tu madre que la ponga a mi nombre. Yo la vendo y con el dinero invierto con Mauricio. Solo así nuestra vida va a mejorar». Mauricio. Ese nombre me pinchó como una aguja en la cabeza. ¿Quién era Mauricio? ¿Un socio de negocios? ¿O alguien con quien Araceli se veía a escondidas de Carlos? Me quedé allí, con la llave apretada en la mano, la mente dándome vueltas llena de preguntas. Estaba claro, Araceli llevaba tiempo planeando todo, un plan del que ni Carlos ni yo teníamos idea. Sentí que el pecho se me apretaba. Había vivido toda mi vida por mi familia, sacrificando todo para mantener este hogar. Esta casa no era solo paredes, era recuerdos, los días en que mi esposo y yo la construimos juntos, el lugar donde arrullé a Carlos de niño, donde le contaba cuentos a Sophie cada noche, y ahora Araceli quería arrebatármela, no porque necesitara un techo, sino porque quería venderla y convertirla en dinero para invertir con otro hombre. Fue como si me traicionaran no solo mi nuera, sino también los años en que soporté, cedí y me callé por la felicidad de Carlos y Sophie. Respiré hondo, tratando de controlar el temblor en mi cuerpo. No podía dejar que Araceli me viera débil. Retrocedí, cerré el portón y caminé sin rumbo por el barrio para recuperar la calma. Ni las calles conocidas, ni el susurro de los árboles, ni las risas de los niños jugando lograban aliviarme. Pensaba en Carlos, en esos ojos desesperados, en cómo intentaba defenderme, aunque también recibía el veneno de su propia esposa. Pensaba en Sophie, mi nieta, la niña que siempre me abraza cuando vuelvo del mercado. ¿Cómo iba a permitir que Araceli destrozara esta familia? Unos 15 minutos después, cuando sentí que ya me había calmado lo suficiente, regresé a la casa. Abrí la puerta. Entré como si nada hubiera pasado y dejé la bolsa de compras sobre la mesa de la cocina. Araceli estaba sentada en la sala, con las piernas cruzadas, los tacones rojos brillantes de Christian Louboutin reluciendo bajo la luz. Me miró de arriba abajo con frialdad y luego volteó hacia Carlos, como dándole una señal de «habla». Pero Carlos solo bajó la cabeza,
entrelazando las manos con fuerza, sin atreverse a mirarme. Yo sabía que estaba avergonzado, dolido, pero no sabía cómo enfrentar a su esposa. En vez de cuestionar, yo simplemente pregunté con suavidad, ¿dónde está Sophie? Como si hubiera escuchado mi voz, Sophie bajó corriendo desde arriba, con el rostro radiante. ¡Abue! Estaba haciendo la tarea. La niña se lanzó a abrazarme. Sus brazos pequeños se apretaron alrededor de mi cintura. En ese instante, sentí un poco de calor colarse en mi corazón adolorido. Sophie era mi luz, la razón por la que seguía cada día, aunque las palabras de Araceli aún resonaban en mi cabeza. Araceli carraspeó, su voz rígida. «Sophie, sube a tu cuarto, no quiero que te molesten». Sophie vaciló, sus grandes ojos redondos me miraban como queriendo preguntar algo. Yo sonreí y le acaricié la cabeza. «Hazle caso a tu mamá, sigue con tu tarea». La niña asintió, pero antes de perderse tras la puerta de la escalera, volteó a mirarme con ojos llenos de preocupación. Yo sabía que Sophie percibía la tensión en la casa, aunque apenas tenía 8 años. En silencio, entré a la cocina, empecé a lavar las verduras y a sacar el pollo para preparar la cena. Cada corte del cuchillo en las verduras era como un corte en mi corazón, con las palabras de Araceli repitiéndose una y otra vez en mi mente. Vieja gorda, anciana inútil. Había hecho todo lo posible por mantener la paz en la casa, para que Carlos no tuviera que preocuparse, para que Sophie tuviera un hogar tranquilo. Y aún así, lo único que recibía de mi nuera era desprecio. Miré mis manos, con los dedos delgados, endurecidos por tantos años de trabajo. Ya no eran suaves como en mi juventud, pero habían preparado miles de comidas, habían secado las lágrimas de Carlos cuando perdió la capacidad de caminar, habían abrazado a Sophie cada vez que tenía miedo. Y aún así, para Araceli, yo no era más que una carga. Araceli se levantó y subió a su cuarto. Eché un vistazo a Carlos. Seguía ahí, aturdido en su silla de ruedas, con la mirada vacía. Quise acercarme, abrazar a mi hijo, decirle que no permitiría que nadie lo lastimara, pero no podía hacerlo en ese momento. Solo seguí preparando la cena en silencio, como si todo fuera normal, como si mi corazón no estuviera sangrando. Llamé a todos a cenar cuando la comida estuvo lista. Sophie bajó corriendo. Sus grandes ojos brillaron al ver la mesa servida. «Abue, me encanta tu caldo de pollo», exclamó, arrastrando la silla para sentarse pegadita a mí. Carlos se acercó en silencio, rodando su silla hacia la mesa, con la mirada cargada de un peso que yo no podía descifrar. Araceli apareció al final. Llevaba un vestido ajustado, maquillada con esmero, como si fuera a una fiesta en lugar de sentarse a comer en casa. Echó una mirada rápida a la mesa, y sus labios rojos se curvaron en una sonrisa burlona. Siempre lo mismo, pura comida barata. ¿Vive en esta casa y solo sabe cocinar cosas de pobres? Las palabras de ella fueron como una bofetada directa en mi cara. Sentí la sangre hervirme por dentro, pero me contuve. Apreté fuerte los labios para no soltar ni una palabra. Con calma serví un plato de caldo de pollo y lo puse frente a Sophie. La niña lo recibió, con voz suave. «Gracias, abuelita». La voz clara de mi nieta fue como un bálsamo que me alivió un poco, aunque solo fuera un instante. Pero Araceli no se detuvo. Me miró de reojo y con tono venenoso dijo: «No hace falta que seas tan educada con esa vieja. Tarde o temprano, esta casa será de mi mamá, no de ella». Vi cómo la mano de Sophie se quedó suspendida, sus ojos se bajaron y el plato en sus manos tembló. Carlos frunció el ceño. Dejó caer la cuchara con fuerza sobre la mesa y con la voz temblorosa de coraje dijo: «Araceli, no hables así frente a la niña». Pero ella solo lo fulminó con la mirada, sin un rastro de miedo. «Siempre defiendes a tu madre», gritó con voz chillona y afilada. «Toda la vida cargando con un esposo inválido y una vieja parásita. ¿Crees que puedo soportarlo?». El aire en la habitación se volvió denso, como si cada respiro se hubiera detenido. Sophie bajó la cabeza, sus hombros pequeños temblaban. Yo sabía que estaba conteniendo las lágrimas. Quise abrazarla, quise gritarle a Araceli
que no tenía derecho a decir esas cosas, que no tenía derecho a lastimar a mi familia. Pero solo dejé los palillos sobre la mesa y con voz extrañamente serena dije: Araceli, la comida es para reunir a la familia, no para convertirla en un mercado. Ella soltó una carcajada seca, llena de desprecio. De repente, sacudió la mano con fuerza y la cuchara de la mesa cayó al suelo con un estrépito. Ese sonido retumbó en la sala silenciosa como una pequeña explosión, haciendo que Sophie se sobresaltara. Araceli me apuntó con el dedo, escupiendo cada palabra. Si no pones esta casa a mi nombre, me llevo a mi hija y me divorcio de Carlos de inmediato. Sophie rompió en llanto y corrió a abrazarme, rodeando mi cintura con sus bracitos como si temiera que yo desapareciera. No, yo no quiero quedarme con mi abuelita. Su llanto desgarraba mi corazón. La acaricié en la espalda, tratando de consolarla. Tranquila, mi amor, no pasa nada. Pero por dentro, el dolor me sacudía como una ola desbordada, llevándose toda la calma que intentaba mantener. Carlos se inclinó desde su silla de ruedas, aferrando la mano de Araceli, con la voz quebrada. «Ya te pasaste». Araceli le arrancó la mano con brusquedad, los ojos encendidos de furia. «¡Cállate!», gritó. «Sin mí, no eres más que un inútil en una silla de ruedas». Esas palabras fueron como un cuchillo final, clavándose en el corazón de Carlos. Lo vi palidecer, sus manos apretadas hasta ponerse blancas. No dijo nada más, bajó la cabeza con la mirada perdida. Yo sabía que, en ese instante, el corazón de mi hijo se había hecho pedazos. Me agaché a recoger la cuchara del piso, la puse de nuevo sobre la mesa y con voz todavía tranquila dije: «Puedes despreciarme, pero no lastimes a Sophie». Pero Araceli no escuchaba. Con el rostro encendido gritó: «No necesito que nadie me dé lecciones. Y si sigues tercamente así, un día terminarás en la calle. Recuérdalo». Luego se levantó de golpe, los tacones resonando fuerte en la escalera mientras subía, hasta que dio un portazo. Ese sonido marcó el final de una comida en la que yo había puesto mis esperanzas de un poco de paz familiar. La sala quedó en silencio. Sophie seguía abrazada a mí, empapando mi blusa con lágrimas. Carlos se desplomó en su silla, con las manos cubriéndose el rostro, como si quisiera ocultar la vergüenza y el dolor. Yo abracé a Sophie, recogí la mesa en silencio, cada movimiento lento, tratando de contener la tormenta dentro de mí. Quise gritar, correr arriba, arrastrar a Araceli de vuelta y preguntarle por qué trataba así a esta familia. Pero no pude. Solo me quedé abrazando a Sophie, dejando que el calor de mi nieta me recordara que aún tenía una razón para seguir adelante. Cuando toda la casa había caído en silencio, me senté sola en la cocina, con la mirada fija en el viejo mueble de madera en la esquina. Dentro estaba el expediente de acciones del consorcio financiero Lamex, un secreto que nunca había revelado a nadie en la familia. Era algo que había guardado durante años, desde que mi esposo aún vivía, cuando invertimos juntos con la esperanza de construir un futuro mejor para Carlos. Nunca pensé que tendría que usarlo, pero ahora, cuando Araceli me trata como a una inútil, cuando se atreve a amenazar con arrebatarnos nuestro hogar, supe que ya no podía seguir soportando. Susurré para mis adentros, con la voz temblorosa: «Ella cree que solo soy una vieja inútil, pero pronto sabrá quién soy». A la mañana siguiente, me levanté cuando aún estaba oscuro, antes de que la luz del amanecer se colara por la ventana. Mis manos, aunque cansadas por la edad, seguían acostumbradas a cada pequeño quehacer en la cocina. Preparé el desayuno para Sophie, un plato de huevos fritos, unas rebanadas de pan tostado y un vaso de leche tibia. Cada movimiento mío era lento, como si tratara de alargar el tiempo para no pensar en las palabras crueles de Araceli la noche anterior. Pero ahí seguían, escondidas en mi cabeza, como cuchilladas que aún no sanaban. Me preguntaba qué había hecho mal para que ella me tratara de esa manera, para que se atreviera a amenazar con robarse el hogar que había construido con toda mi vida. Mientras lavaba los trastes en la cocina, el tintinear de los platos llenaba el aire y de pronto escuché la voz de Araceli desde el patio trasero. Su voz era baja, casi un murmullo, pero sonaba apurada, como si intentara ocultar algo. Me detuve, con el trapo de cocina aún en la mano,
y me acerqué despacio a la ventana. A través de la rendija de la cortina delgada, vi a Araceli en la esquina del patio, con el teléfono pegado a la oreja, enredando un mechón de cabello con la otra mano y riéndose bajito. Esa actitud no era la de una esposa ni una madre, parecía más bien una muchacha embelesada en un romance. Entonces escuché el nombre Mauricio. «No te preocupes, yo voy a quedarme con esa casa», dijo con una voz llena de seguridad. Con el capital en mano, abrimos la cadena de gimnasios y es un triunfo seguro. Esa vieja no podrá retenerla para siempre. Sentí que el corazón se me detenía. Mauricio. Otra vez ese nombre, el mismo que me había inquietado desde ayer. Contuve la respiración, acercándome más a la rendija, intentando captar cada palabra. Ya hablé con Carlos, solo hace falta presionar un poco más y ella tendrá que ceder, continuó Araceli, con un tono suave pero calculador. Tú prepara el plan, yo me encargo del resto. Apreté el trapo con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. En mi mente se amontonaban imágenes. Araceli con su sonrisa falsa, Carlos con su mirada impotente y Sophie, mi nieta pequeña, atrapada entre la ambición y el egoísmo. Quise salir corriendo, arrancarle el teléfono de la mano y gritarle en la cara, preguntarle por qué planeaba todo a espaldas de mi hijo, por qué me trataba como un estorbo en mi propia casa. Pero no pude, solo me quedé ahí, temblando, con la sensación de que el mundo entero se derrumbaba bajo mis pies. Justo en ese momento, Sophie entró corriendo a la cocina. Sus piecitos sonaban rápidos, su vocecita inocente. «Abu, ¿con quién habla mi mamá? La vi muy contenta riéndose». Me sobresalté, volteé rápido y forzando una sonrisa para ocultar el dolor respondí: «Métete a estudiar, mi amor, déjame a mí». Le acaricié la cabeza con una voz suave pero temblorosa. Sophie me miró con esos ojazos como queriendo preguntar más, pero luego asintió y obediente regresó a su cuarto. Al ver su pequeña espalda desaparecer tras la puerta, sentí que el corazón se me oprimía. Sophie no merecía crecer en un hogar lleno de secretos y mentiras. Araceli entró a la cocina justo después, como si nada hubiera pasado. Me lanzó una mirada fría y luego fingió preguntar: «¿Dónde compró la carne ayer? No se ve muy fresca». Yo no respondí, solo seguí lavando las verduras. Cada corte en las pencas de nopal era como un corte en mi propio corazón. Noté que su teléfono seguía encendido sobre la mesa y el nombre Mauricio brillaba en la pantalla como un desafío. Araceli lo agarró de golpe, me lanzó una mirada filosa y se dio la vuelta, con el taconeo de sus zapatos resonando en el piso. Me quedé allí, sola en la cocina, sintiendo que el mundo entero me daba la espalda. ¿Quién era Mauricio? ¿Un socio de negocios, como ella había mencionado alguna vez? ¿O un hombre distinto en quien estaba poniendo su confianza y hasta su corazón? No quería pensar lo peor, pero las palabras que decía, la forma en que reía al teléfono, todo me revolvía por dentro. Había hecho todo lo posible por mantener la paz en casa, para que Carlos no se preocupara, para que Sophie tuviera un hogar tranquilo. Pero ahora sentía que estaba luchando contra un enemigo invisible, uno al que no podía enfrentar de frente. Ese mediodía, Carlos descansaba en la sala, con la silla de ruedas al lado del sofá. Le preparé una taza de té caliente y se la llevé. Cuando la puse sobre la mesa, noté en sus ojos un peso enorme, como si cargara con algo imposible de compartir. Entonces me dijo, con un tono casual pero lleno de preocupación: «Mamá, últimamente Araceli sale mucho. ¿No le parece raro?». Sus palabras fueron como una aguja clavándose en mi pecho. Yo sabía que Carlos no era ingenuo, que notaba los cambios en su esposa, pero no se atrevía a enfrentarlos. Solo asentí suavemente y puse mi mano sobre su hombro. «Descansa, hijo, no le des tantas vueltas». Pero dentro de mí, la tormenta seguía creciendo. Quise contarle todo lo que había oído, advertirle sobre Mauricio, sobre los planes de Araceli, pero al ver sus ojos cansados, no tuve valor. Él ya había sufrido bastante. Al anochecer, Araceli inventó otra excusa de reunirse con un cliente. Bajó las escaleras con un vestido rojo chillón de Chanel y un perfume tan fuerte que impregnó toda la casa. «Voy a volver tarde, no me esperen».
dijo, con voz gélida, sin mirarnos a mí ni a Carlos. Sophie estaba en el sofá, abrazando su muñeca, con la mirada fija en su madre, llena de inquietud. Me quedé en el porche, viendo cómo las luces del coche de Araceli desaparecían al final de la calle. Una sensación de alarma me recorrió, como si estuviera de pie frente a una tormenta que no sabía cuándo iba a estallar. Al regresar adentro, vi a Carlos aún sentado, con la mirada perdida. Quise decir algo para consolarlo, pero sentí la garganta cerrada. En cambio, me senté junto a Sophie y la atraje hacia mi regazo. ¿Quieres que te cuente un cuento?, le pregunté, tratando de sonar alegre. Ella asintió, aunque sus ojos seguían mirando la puerta por donde su madre se había ido. Le conté la historia de una niña valiente, pero en el fondo sabía que me la estaba contando a mí misma. La historia de una mujer que había dedicado su vida a proteger a su familia y que ahora debía enfrentar una batalla para la cual no sabía si tenía suficiente fuerza. Había pasado una semana desde aquella cena llena de humillación, pero las palabras hirientes de Araceli seguían como cicatrices abiertas en mi corazón. Cada día intentaba mantenerme ocupada, desde limpiar la casa, cuidar de Sophie, hasta preparar las medicinas de Carlos, solo para no enfrentar la sensación de impotencia que me carcomía. Pero esta mañana, cuando salí de casa rumbo a la notaría para entregar los documentos del impuesto predial, mi corazón seguía pesado. Esta casa, el lugar que guardaba tantos recuerdos míos, de mi esposo y de Carlos, ahora estaba siendo amenazada por la misma nuera que alguna vez esperé que fuera parte de la familia. Me quedé en la fila de la notaría. La luz de la mañana entraba por la ventana iluminando los papeles que sostenía en mis manos. El olor a tinta fresca y los murmullos de la gente alrededor me hicieron sentir fuera de lugar. Estaba tratando de concentrarme en revisar los documentos cuando, de repente, una voz grave y cálida sonó a mi lado. «Magdalena, ¿eres tú?». Me sobresalté, levanté la cabeza y me encontré con una mirada conocida. Era don Ernesto, mi amigo de la infancia en el pueblo. Estaba ahí, con el cabello entrecano, la figura todavía firme a pesar de sus más de 60 años, vestido con un traje sencillo que transmitía respeto. Su sonrisa me hizo recordar aquellos días en que corríamos como niños por los campos de maíz en nuestra tierra. Sonreí, le di la mano, tratando de ocultar mi nerviosismo. «Ernesto, ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo estás?». Él me tomó la mano con fuerza y su sonrisa se amplió. «¿Cuántos años sin vernos? Escuché que te habías ido a vivir a Guadalajara, pero nunca pensé encontrarte aquí». Su voz sincera, cargada de nostalgia, me dio un poco de calor en medio de la tormenta que llevaba adentro. «Sí, la vida se va tan rápido. Yo tampoco lo esperaba», respondí con un tono suave, aunque con cierta distancia. No quería que viera las heridas que tanto me esforzaba por esconder. Ernesto me invitó a un pequeño café cercano, escondido en un callejón tranquilo. Nos sentamos frente a frente, con 2 tazas de café negro humeante delante. El aroma me tranquilizó un poco, pero cuando me preguntó por mi vida, no supe por dónde empezar. Conté de manera superficial, como si relatara algo común. Hablé de Carlos, mi hijo, paralizado de medio cuerpo tras un accidente laboral hace 7 años. De Sophie, mi nieta pequeña que era la única luz en mi vida. Y de Araceli, mi nuera, con la presión que ponía sobre la familia por la casa. Traté de mantener mi voz serena, pero cada palabra era como arrancar un pedazo doloroso de mi corazón. «Ella quiere que le firme la casa a su nombre», dije, mirando al fondo de la taza. «Dice que si no, se llevará a Sophie y se divorciará de Carlos». Ernesto frunció el ceño y apretó la taza entre sus manos. «Magdalena sigue siendo la misma de antes, siempre tan paciente», dijo con preocupación. «No puedes dejar que ella te pisotee así. Si necesitas ayuda, dímelo. Conozco a varios abogados de confianza aquí». Sus palabras me sorprendieron. Lo miré a los ojos buscando alguna señal de falsedad, pero lo que encontré fue otra cosa, una mirada limpia, sin engaños, como si de verdad quisiera ayudarme. Sin embargo, solo esbocé una sonrisa débil y negué con la cabeza. «Gracias, Ernesto. Creo que todavía no es necesario, solo que a veces me siento cansada».
No quise decir más. No quería que supiera que estaba al borde de la desesperación. Entonces Ernesto dudó un instante, bajó la voz como tanteando. Escuché algo sobre la empresa Lamex. ¿Tienes algo que ver con eso? La pregunta me golpeó de lleno, haciendo que el corazón se me encogiera. Lamex. El grupo financiero en el que mi esposo y yo habíamos invertido acciones desde jóvenes. Era el secreto que había guardado tantos años, incluso de Carlos. Nunca había querido mencionarlo. Nunca quise que nadie supiera que yo no era solo una madre mayor viviendo a expensas de su hijo. Me quedé paralizada por un momento, pero enseguida cambié de tema, preguntándole por su familia y su trabajo. No quería que Ernesto, aunque fuera un viejo amigo, tocara ese rincón escondido de mi vida. Al despedirnos, Ernesto me metió una tarjeta en la mano con la mirada firme. Si pasa algo, llámame, Magdalena. Te lo digo en serio. Asentí, apretando la tarjeta en mi mano, pero por dentro era un caos. Le agradecí y luego salí de la cafetería. El sol del mediodía me cegaba. De camino a casa, no dejaba de pensar en las palabras de Ernesto. ¿De verdad quería ayudarme? ¿O solo era una coincidencia volver a encontrarnos después de tantos años? No lo sabía, pero la tarjeta en el bolsillo de mi blusa era un recordatorio de que no estaba del todo sola. Al llegar a casa, apenas empujé la puerta, escuché la voz de Araceli, aguda y molesta, viniendo desde la sala. Estaba hablando con Carlos con tono de orden. ¿Ya me escuchaste? Tienes que conseguir la escritura, si no, me llevo a Sophie de esta casa podrida. Me quedé paralizada. La bolsa de compras me pesaba como plomo en la mano. Carlos permanecía en silencio en su silla de ruedas, con las manos apretando las llantas, la cabeza gacha, incapaz de mirarla. Sentí el pecho oprimido. Araceli no solo quería la casa, también se atrevía a amenazar con llevarse a Sophie, mi nieta, a quien amo más que a mi propia vida. Respiré hondo, entré y dejé la bolsa sobre la mesa, con voz suave. Ya llegué. Araceli me miró de reojo, bufó y subió a su cuarto, dejando un aire pesado en toda la casa. Carlos levantó la vista hacia mí. Sus ojos reflejaban dolor y vergüenza. «Mamá», murmuró, pero no terminó la frase. Solo asentí. Le di una palmadita en el hombro y me fui a la cocina. No quería que viera las lágrimas que estaban a punto de brotar. Me quedé en la cocina, lavando verduras en silencio, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Las palabras de Araceli, el nombre de Mauricio y ahora la aparición de Ernesto. Todo era un remolino que me arrastraba. Pensé en Sophie, en cómo me abrazaba cada vez que regresaba del mercado, en su sonrisa inocente. Pensé en Carlos, en esas noches en que lloraba en silencio tras el accidente, creyendo que yo no lo escuchaba. Y pensé en mí misma, una madre, una abuela, que dedicó su vida entera a cuidar esta familia y que ahora sentía que estaba perdiéndolo todo. Las palabras de Ernesto resonaron en mi mente. Si pasa algo, llámame. Saqué la tarjeta del bolsillo, miré el número impreso con cuidado. Tal vez tenía razón, no podía seguir aguantando en silencio. Esa misma tarde, la luz dorada del atardecer cubría el patio, mientras yo barría despacio las hojas secas que caían. De repente, Sophie bajó corriendo desde el piso de arriba, con sus pequeños pies apurados y un teléfono viejo en la mano, el de Araceli. Me lo entregó, con voz inocente pero preocupada. «Abue, mamá dejó su teléfono en el sillón. Alguien le llamó, pero no supe qué hacer». Sonreí acariciando su cabeza, intentando parecer tranquila. «Dámelo, yo lo reviso, tú sigue jugando». Tomé el teléfono, pensando en llamarle a Araceli para devolvérselo, pero de pronto la pantalla se iluminó con una notificación. No tenía intención de mirar, pero mi dedo rozó la pantalla y se abrió la bandeja de mensajes. Y entonces lo vi, una línea de texto que me heló la sangre. «Gracias por la otra noche. De verdad me hiciste sentir mariposas, Ernesto». Me quedé helada. La mano me temblaba tanto que casi se me cae el teléfono. Ernesto. No era un homónimo, era don Ernesto, el amigo de toda la vida con quien justo me había encontrado, el que me había puesto su tarjeta en la mano prometiendo ayudarme. Sentí que el pecho se me apretaba. ¿Será que confié demasiado?
¿Acaso Ernesto se me acercó solo para sacarme información para Araceli? O peor, ¿había algo entre ellos que yo no sabía? Ese mensaje, con esas palabras dulces y ambiguas, era como un cuchillo hincado directo en mi confianza. Sophie levantó la cara, curiosa. ¿Quién es, abuela? ¿Pasó algo? Sus ojos grandes me devolvieron a la realidad de golpe. Guardé el teléfono rápido en el bolsillo del delantal, forzando una sonrisa. Nada, mi amor, anda a seguir estudiando. Pero la voz me salió quebrada, y yo sabía que Sophie notó que algo no estaba bien. Asintió en silencio y se metió a la casa, aunque volteó a mirarme de nuevo, con esa mirada preocupada que me partió el alma. Me quedé allí, sola en el patio, con la sensación de que el mundo entero se me venía abajo. Ernesto, a quien yo había considerado un apoyo, en ese momento aparecía en un mensaje enredado con mi nuera. Ya no sabía qué pensar. En ese instante se abrió la puerta. Araceli entró, todavía con ese perfume extraño, envuelta en un vestido rojo ajustado que la hacía parecer lista para una fiesta. Al verme en la sala y notar el teléfono en mi mano, sus ojos se afilaron. Sin decir nada, me lo arrancó bruscamente y soltó con voz helada: «No se meta en lo mío». La miré de frente, obligándome a mantener la calma. «Ese celular se te cayó». Sophie lo recogió y me lo dio. «Deberías tener más cuidado». Araceli bufó, no respondió y subió las escaleras, el taconeo seco golpeando como martillazos el silencio de la casa. Me dejé caer en la silla, las manos todavía temblando. Ese mensaje me rondaba la mente una y otra vez, como un eco imposible de apagar. Quise creer que todo era un malentendido, que Ernesto no tenía nada que ver con Araceli, pero la duda ya había echado raíces. Recordé cuando éramos niños en el pueblo, cuando él siempre me defendía de las burlas. ¿De verdad ese hombre, ese viejo amigo, podría traicionarme así? Pero entonces pensé en Araceli, en cómo hablaba de Mauricio, en sus planes para vender la casa. ¿Será que ella manipulaba todo, incluso a Ernesto? Esa noche no pegué un ojo. Me quedé acostada mirando el techo, la cabeza llena de preguntas. ¿Qué relación tenían Ernesto y Araceli? ¿Se me acercó solo para darle información a ella o había algo más? Pensé en Carlos, en sus ojos rendidos cuando Araceli lo amenazaba con llevarse a Sophie. Pensé en Sophie, en cómo me abrazaba fuerte, como si yo fuera todo su mundo. Y pensé en mí misma, una madre que lo dio todo por su familia, pero que ahora se sentía traicionada por todos lados. A la mañana siguiente, mientras ordenaba la sala, encontré un recibo de un restaurante caro atrapado bajo el cojín del sofá. Lo levanté y el corazón se me detuvo al leer: cliente, Araceli Vargas, Ernesto Salgado. Los nombres estaban claros, sin posibilidad de error. La fecha indicaba que se habían visto hacía unos días, en un lugar donde yo sabía bien que Araceli no iba por trabajo. Me quedé inmóvil, apretando ese papel, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Ernesto, el hombre en quien había empezado a confiar, que me había prometido ayuda, ahora aparecía en un recibo junto a mi nuera. Ya no sabía en quién podía confiar. Me senté en el sofá, la factura aún en mi mano, como una prueba viviente de la traición. Pensé en las palabras de Ernesto, en su sonrisa sincera, en la tarjeta de presentación que todavía guardaba en el bolsillo de mi abrigo. ¿Acaso todo había sido una farsa? ¿Había aparecido a propósito para arrastrarme a una trampa de Araceli? Quise llamarlo de inmediato, preguntarle todo, pero no tuve el valor. Temía que la respuesta solo me doliera más. En ese momento sonó mi teléfono y en la pantalla apareció el nombre de Ernesto. Me quedé mirándolo fijamente, con el corazón golpeando fuerte. ¿Para qué me llamaba? ¿Para seguir fingiendo o para darme explicaciones? Dudé. Mis dedos rozaron el botón de contestar, pero al final no lo hice. El timbre resonó en la habitación silenciosa, como un recordatorio de que debía enfrentar la verdad. Finalmente, dejé que la llamada pasara al buzón de voz, y la voz de Ernesto sonó, grave pero llena de preocupación. Magdalena, soy yo. Quiero verte para hablar. ¿Tienes algún día libre? Apagué el teléfono, con la mente hecha un lío. No sabía si debía confiar en Ernesto otra vez. El teléfono volvió a sonar, y su nombre apareció de nuevo en la pantalla. Respiré hondo y presioné el botón de contestar.
Magdalena, quiero verte. Su voz era cálida pero preocupada. ¿Estás bien? Antes no respondiste mi llamada. Guardé silencio un momento y luego contesté. Está bien. Esta tarde, en el café de siempre en el centro. Llegué al café antes de la hora acordada y escogí un rincón discreto junto a la ventana. El lugar era pequeño, con mesas de madera gastadas y el aroma del café flotando en el aire, que me hizo recordar tiempos más sencillos, cuando la vida no estaba llena de sospechas y dolor. Ernesto entró, con su porte aún elegante pero con la mirada cargada de inquietud. Se levantó en cuanto me vio, esbozando una sonrisa amable. Magdalena, gracias por venir. Yo no le devolví la sonrisa, solo asentí y me senté, con las manos entrelazadas sobre la mesa. No pedí café, no quería alargar el encuentro más de lo necesario. Lo miré directo a los ojos y con voz fría dije, Ernesto, quiero preguntarte algo. ¿Conoces a Araceli? Ella es mi nuera, supongo que lo sabes. Ernesto se quedó un instante inmóvil. Sus ojos parpadearon, como sorprendido por mi franqueza. Luego suspiró, apoyó las manos sobre la mesa y habló en un tono más bajo. Imaginé que tarde o temprano lo sabrías. Sus palabras me apretaron el corazón. Sentí la sangre hervir, pero me obligué a mantener la calma, apretando las manos para no temblar. Vi los mensajes y la factura. Dije con voz helada. Explícame. Ernesto asintió, sin apartar la mirada de mí. Empezó a hablar despacio, como midiendo cada palabra. Es cierto que Araceli intentó acercarse a mí. Me contactó hace unos meses, diciendo que quería hacer negocios, que necesitaba a alguien con experiencia para convencerte de firmar papeles sobre la casa. Acepté verla un par de veces, solo por curiosidad, y porque pensé que siendo tu nuera, quizá tendría un motivo válido, pero luego me di cuenta de que no era honesta. Una noche, en una cena, buscó sentarse a mi lado, me dijo cosas insinuantes, incluso me mandó mensajes, como los que viste. Pero te juro, Magdalena, que la rechacé de inmediato y corté todo contacto con ella después. Lo miré directo a los ojos, tratando de encontrar una señal de engaño, un parpadeo o un gesto extraño. Pero Ernesto no desvió la mirada. Continuó con voz firme. Magdalena, nunca he traicionado tu confianza. Me encontré contigo en la notaría solo por casualidad y quise ayudarte porque sabía que estabas pasando por un mal momento. Sé que Araceli te está usando, que está usando también a Carlos. Si quieres, estoy dispuesto a entregarte todos los mensajes, correos electrónicos, lo que sea necesario para demostrar que no tengo nada que ver con sus planes. Las palabras de Ernesto fueron como una brisa fresca en medio de la tormenta dentro de mí. Pero aún así, no podía confiar del todo. Había sido herida demasiadas veces, por las humillaciones de Araceli, por la impotencia de Carlos y ahora por la duda hacia este viejo amigo. Guardé silencio por un largo rato, mis manos apretadas alrededor de la taza de café que el mesero acababa de traer. Ernesto apoyó una mano sobre la mesa, su voz lenta pero firme. Estoy de tu lado, Magdalena. Si necesitas ir a juicio o enfrentarte a Araceli, yo seré tu testigo. No quiero verte sufrir más. Lo miré. Sus ojos eran sinceros, pero dentro de mí seguía reinando el desorden. Quería creerle, quería pensar que aún había alguien de mi lado en esta batalla, pero el dolor de estos días me hacía dudar. Suspiré, levanté la taza de café y bebí un sorbo solo para ocultar mi incomodidad. Gracias por tu franqueza, finalmente dije, con voz baja pero firme. Lo pensaré. Ernesto asintió, sin presionarme más. Solo dejó un fajo de papeles sobre la mesa, copias de los mensajes entre él y Araceli, con frases que demostraban que él la había rechazado con claridad. Guárdalos, por si los necesitas, dijo, y luego se levantó, dándome una palmada ligera en el hombro antes de irse. Regresé a casa, con esos documentos en el bolsillo, como un peso que tiraba de mi corazón hacia abajo. Al entrar, vi a Araceli sentada en el sofá, el teléfono pegado al oído, riendo como si nada hubiera pasado. Apenas me vio, cambió de tono de inmediato, fingiendo preguntar a Sophie por la tarea. ¿Ya terminaste la tarea, Sophie? Te dije que debía estar lista antes de la cena. La observé, con una mirada fría,
pero no dije nada. Entré a la cocina, mis ojos siguiéndola por detrás, y en mi interior surgió una determinación helada. Si ella quería sacarme de esta casa, si quería destruir a esta familia, le mostraría quién era realmente la que tenía el poder. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del amanecer, abrí en silencio el viejo armario de madera en mi habitación. Ese mueble desgastado por el tiempo guardaba un secreto que nunca había compartido con nadie, ni siquiera con Carlos. Saqué la carpeta de acciones del consorcio financiero Lamex, papeles amarillentos, pero con un valor intacto. La inversión que mi esposo y yo habíamos construido en silencio desde nuestra juventud. Revisé una por una las páginas, los números, y luego tomé el fajo de documentos de la propiedad de la casa. Esta casa, aunque vieja, aunque Araceli la llamara podrida, era mi vida entera, el lugar donde crié a Carlos, donde Sophie había crecido con risas inocentes. Apreté esos papeles con fuerza, sintiendo que en mis manos sostenía mi propio destino. Tomé el teléfono y llamé a Ramiro, un viejo amigo de mi esposo, ahora un abogado de confianza. Mi voz sonaba baja pero firme. Ramiro, necesito que me ayude a manejar un asunto. Cuanto más discreto, mejor. Él dudó un momento, como si percibiera la seriedad en mi tono. De acuerdo, Magdalena. ¿Puede venir a mi oficina esta tarde? Asentí, aunque él no podía verme, y colgué. Dentro de mí, un plan comenzaba a tomar forma, sin ruido, sin discusiones, pero silencioso y afilado como una cuchilla. Esa tarde, puse como excusa que iba al mercado, pero en lugar de ir al de siempre, me dirigí directo a la oficina de Ramiro. Era pequeña, escondida en una calle tranquila, con estantes repletos de papeles y el olor a tinta en el aire. Ramiro me recibió con una sonrisa amable, aunque sus ojos se notaban preocupados cuando dejé el fajo de documentos sobre la mesa. Los revisó con atención, asintiendo. Usted tiene todo el derecho de vender la casa, Magdalena. Sigue a su nombre. Nadie puede discutirlo. Si quiere, tengo un comprador listo. Ofrece muy buen precio. Lo miré fijamente, sin la menor vacilación. Hágalo. No quiero que Araceli se entere. Ramiro asintió, anotando algo en su libreta. Prepararé el contrato de inmediato. ¿Está segura? Es una decisión grande. Sonreí levemente, con frialdad. Nunca he estado más segura, Ramiro. Necesito proteger a mi familia. Él me miró, como si quisiera preguntar algo más, pero solo asintió, respetando mi decisión. Al salir de la oficina, me sentí un poco más ligera, aunque aún con el peso de lo que estaba por venir. En los días siguientes, fingí llevar una vida normal, como si nada hubiera cambiado. Me seguía levantando temprano para preparar el desayuno de Sophie, hacía té para Carlos, limpiaba la vieja casa. Pero cada vez que miraba a los ojos de mi hijo, veía la impotencia en su mirada, y cada vez que escuchaba la risa inocente de Sophie, mi determinación se fortalecía. Araceli, como siempre, no perdía oportunidad de atacarme. Una tarde, mientras lavaba los platos en la cocina, entró con tono áspero. ¿Hasta cuándo piensa quedarse con ese título de propiedad? Ya le dije que no tengo paciencia. No levanté la vista, solo respondí suavemente. Ya lo resolveré, no te preocupes. Ella bufó y se fue, pero sus ojos brillaron con autosuficiencia, como si pensara que me estaba doblegando. Una noche, durante la cena, Araceli estalló de nuevo. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo que la sopa de pollo se derramara. ¿Cuándo va a entregar los papeles?, gritó con la voz aguda. Le dije que necesito esa casa. No se haga la tonta. Sophie se sobresaltó. Los palillos cayeron de sus manos. Carlos bajó la cabeza, con los puños apretados, incapaz de levantar la vista. Yo miré directo a los ojos de Araceli, sonriendo con calma. Cuando sea el momento, lo haré. Tranquila, no falta mucho. Mis palabras sonaban suaves, pero en el fondo sabía que estaba moviendo mi última pieza. Araceli, furiosa, subió las escaleras dando portazos, sus tacones resonando como martillazos. Carlos se quedó quieto, con el rostro lleno de dolor. «Mamá», susurró, pero no terminó la frase. Le acaricié el hombro con suavidad y volteé hacia Sophie, acariciando su cabello. «Sigue comiendo, hija, no te preocupes».
Pero dentro de mí, un fuego ardía. No permitiría que Araceli siguiera destruyendo a mi familia. Jamás. Unos días después, llegué en silencio a la notaría, donde Ramiro y Ernesto ya me esperaban. El contrato de compraventa de la casa estaba frente a mí, cada cláusula clara, imposible de cambiar. Mi mano temblaba levemente al sostener la pluma para firmar, pero mi mirada era fría. Esto no era solo vender una casa, era la forma de recuperar el control, la manera de proteger a Carlos y Sophie de la avaricia de Araceli. Ramiro me entregó una copia del contrato, su voz grave. Ya está, el nuevo dueño recibirá la entrega pronto. Asentí y respondí, bien, quiero estar presente cuando Araceli tenga que enfrentar la verdad. Ernesto estaba a mi lado, su mirada llena de preocupación, pero también de apoyo. Magdalena, hiciste lo correcto, murmuró. Esa mujer no merece lo que has sacrificado. No contesté, solo apreté con fuerza el contrato, como si tuviera en las manos un arma afilada. Sabía que estaba entrando en una batalla y no iba a dejar que me derrotaran. Al llegar a casa, llamé a Araceli aparte para hablar. Me senté en la mesa de la cocina, con voz tranquila. Este fin de semana voy a poner la casa a tu nombre. Los ojos de Araceli brillaron de inmediato, como si acabara de ganar una partida importante. Al fin entendió lo que conviene, vieja gorda, dijo con voz altiva antes de girar sobre sus talones y subir la escalera. La miré alejarse, sin sentir nada. Creía que había ganado, pero no sabía que yo tenía el as bajo la manga. La mañana del fin de semana, un sol débil se filtraba por la ventana, iluminando la vieja sala. Yo estaba en la cocina, recogiendo en silencio los platos del desayuno, tratando de que todo se viera normal, aunque dentro de mí una tormenta se agitaba. Hoy era el día que había elegido para terminar con todo, el día en que Araceli descubriría que me había subestimado. Escuché sus pasos bajando de arriba, acompañados de su voz fría, proyectada a propósito para que yo la oyera. Hoy viene Mauricio. Vamos a hablar del traspaso de la casa. No respondí. Solo seguí limpiando el plato entre mis manos, con calma, pero con el corazón endurecido. Araceli pensaba que había ganado, pero no sabía que yo ya me le había adelantado un paso largo. Araceli apareció en la sala, maquillada con esmero, labios rojos intensos y el cabello cuidadosamente rizado. Empujaba la silla de ruedas de Carlos hacia el centro de la sala, con una mirada resplandeciente de autosuficiencia. Carlos estaba allí, el rostro pálido, los ojos caídos como si llevara un peso que no podía compartir. Lo miré y sentí una punzada en el pecho, pero sabía que debía ser fuerte, no solo por mí, sino también por Carlos y Sophie. Araceli me miró con tono imperioso. Prepare los papeles, hoy quiero que todo quede listo. Yo solo asentí, sin decir palabra, y volví a la cocina a continuar con mis quehaceres. Una hora después, sonó el timbre. Entró Mauricio, un hombre de unos 35 años, con una camisa ajustada que marcaba sus músculos, cargando un portafolio brillante. Sonrió con seguridad. Estrechó la mano de Araceli como si se conocieran de mucho tiempo. Él es Mauricio, mi nuevo socio de negocios, presentó Araceli, con orgullo en la voz. Gracias a él, esta casa nos dará el doble de ganancias cuando la vendamos. Yo permanecí en la esquina del cuarto, aún con el trapo en la mano, observando en silencio. Sophie estaba sentada en la escalera, con sus grandes ojos mirando hacia abajo, llena de desconcierto. La niña percibía la tensión en el aire, aunque no alcanzaba a comprender todo lo que pasaba. De repente, volvió a sonar el timbre. Respiré hondo, sabiendo que el momento que esperaba había llegado. Un hombre de mediana edad entró, con porte serio, seguido por Ramiro, mi abogado. El hombre sacó un fajo de papeles y con voz firme, dijo: «Disculpen, soy el nuevo propietario de esta casa. Les pido que se vayan de inmediato». El ambiente en la sala se congeló. Araceli se puso pálida, los labios le temblaban. «¿Qué? Esta es mi casa. Se equivoca». Mauricio se levantó de golpe, con la mirada llena de desconcierto, y se volvió hacia Araceli. «Tú dijiste que seguro íbamos a tener la casa. ¿Qué demonios es esto?». Ramiro dio un paso al frente, dejó el contrato notariado sobre la mesa, y con voz serena pero cortante, dijo: «La señora Magdalena ya vendió esta casa.
Todos los trámites son legales. Esta casa nunca fue suya, señora Araceli. Araceli se lanzó hacia adelante para arrebatar los papeles, pero el hombre de mediana edad la detuvo y gritó con fuerza: «Esta es mi casa. Si no se van, llamaré a la policía». Su voz retumbó en la habitación. Araceli gritó de vuelta con el tono quebrado por el pánico: «¡No! Ella me dijo que me la iba a poner a mi nombre esta misma mañana. Esto no puede estar pasando». Yo me quedé allí, viendo a Araceli descontrolarse, sin sentir el menor temblor en mi interior. Ella me había llamado vieja gorda, había humillado a Carlos, había amenazado con llevarse a Sophie. Pero ahora estaba derrumbándose frente a mí, y no sentía ninguna compasión. Carlos me miró, con los labios temblorosos y la voz entrecortada. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué está pasando?». Me acerqué a mi hijo, puse mi mano sobre su hombro y respondí con calma: «Solo hice lo necesario para proteger a nuestra familia, hijo». Su mirada estaba llena de confusión, pero yo sabía que un día lo entendería. Los gritos de Araceli y Mauricio atrajeron la atención de los vecinos. Se reunieron en el patio, los murmullos se levantaban como una ola. «Ella pensó que iba a quedarse con la casa», murmuró una vecina. «La señora Magdalena no es alguien a quien se pueda intimidar», respondió otro. Araceli volvió a lanzarse para quitarle los papeles a Ramiro, pero él la detuvo con frialdad. «Debería leer bien el contrato. Todo está notariado, no hay nada que discutir». Araceli chilló, se dejó caer al suelo, las lágrimas corriendo sobre su maquillaje impecable. «Me engañó», gritó señalándome con el dedo. «Va a pagar por esto». La miré directo a los ojos, sin pronunciar palabra. Sus amenazas ahora eran solo ruido en el viento. Mauricio, en quien ella había depositado toda su confianza, recogió en silencio su portafolio, negó con la cabeza y dijo: «Yo no tengo nada que ver con esto, Araceli. Arregla tus problemas sola». Se dio la vuelta y se fue, dejándola en medio del caos. Araceli gritó con desesperación: «Mauricio, no puedes dejarme así». Pero él no volteó, solo quedó el eco de sus pasos apresurados alejándose. Sophie bajó corriendo las escaleras, me abrazó fuerte y me dijo con la voz temblorosa: «Abuela, ¿a dónde vamos a ir?». Le acaricié la cabeza y le sonreí para tranquilizarla. «A un lugar mejor, mi niña». Sus ojos se iluminaron, aunque aún con un rastro de miedo. Tomé su mano y luego empujé la silla de ruedas de Carlos para salir de la casa, dejando atrás los gritos de Araceli y las miradas curiosas de los vecinos. Al cruzar la puerta, volteé una última vez hacia la casa. No era solo una casa, era toda mi vida. Los recuerdos con mi esposo, los años criando a Carlos, los momentos con Sophie. Pero sabía que, para proteger a mi familia, a veces hay que dejar ir lo más valioso. Después de que la casa fue entregada al nuevo dueño, llevé a Carlos y a Sophie a un pequeño departamento que Ernesto había ayudado a conseguir. El departamento estaba en las afueras, apenas lo suficiente para los tres, con paredes blancas sencillas y una ventana que daba a una calle tranquila. Aunque no era tan espacioso como la casa anterior, transmitía una sensación de seguridad, como si hubiera escapado, al menos por un tiempo, de la tormenta que Araceli había provocado. Esa noche, el departamento se llenó de silencio. Puse frente a Carlos un plato de sopa de frijoles bien caliente, con el aroma familiar de la comida que solía prepararle cuando era niño. Pero Carlos permaneció inmóvil en la silla de ruedas, con las manos sujetando su cabeza y la mirada perdida. Sophie estaba a su lado, abrazando a su muñeca. Sus ojos iban de mí a su padre, como intentando comprender algo. Quise decirle algo para consolarlo, pero la garganta se me cerró. En lugar de eso, me senté y puse suavemente mi mano sobre su hombro. «Come un poco, hijo», le dije en voz baja, pero él solo negó con la cabeza y susurró: «Mamá, soy terrible. Permití que Araceli te tratara mal tantos años y no hice nada». Las palabras de Carlos fueron como un cuchillo directo al corazón. Lo miré, a mi hijo, a quien había amado y protegido toda la vida, ahora culpándose por algo que no era su responsabilidad. «Tienes que pensar en Sophie», le dije con voz baja pero firme.
De lo demás me encargo yo. Esto no es culpa tuya. Carlos levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, conteniendo una ola de emociones. Quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero antes de que pudiera hacerlo, el teléfono de Carlos sonó, rompiendo el silencio. Miró la pantalla y, con duda, respondió poniendo el altavoz. La voz de Araceli irrumpió, llorando, desesperada. «Carlos, tienes que llevarme de regreso a la casa. No puedes dejarme. Todo lo hice por nosotros». Me quedé paralizada, apretando el borde de la mesa. Antes de que Carlos pudiera contestar, otra voz se metió en la conversación, fría y llena de desprecio. «¿Ahora sí le lloras a tu marido? ¿Por qué no le dices de frente que estás conmigo?» Era Mauricio. Sus palabras fueron un golpe brutal, dejándonos helados a Carlos y a mí. Siempre pensé que Mauricio era solo socio de negocios de Araceli, pero en ese instante la verdad quedó expuesta, cruda y dolorosa. Araceli gritó, intentando tapar. «¡Cállate, Mauricio! ¡No inventes!» Pero él no paró. «No sigas fingiendo, Araceli», dijo con voz dura. «¿Crees que olvidé lo que me dijiste aquella noche? Dijiste que Carlos era una carga, que lo único que querías era la casa para que empezáramos de nuevo. ¿Y ahora? Lo perdiste todo, no me arrastres contigo». Araceli chilló, la voz quebrada. «Traidor, confié en ti, hice todo por ti, y me dejas tirada cuando todo se viene abajo». Mauricio soltó una risa burlona. «¿Confiar en mí? Lo único en lo que confías es en el dinero, Araceli. No te hagas la víctima. Tú sola cavaste tu tumba». Los gritos por el teléfono se volvieron cada vez más feroces, como una batalla sin tregua. Araceli insultaba a Mauricio, llamándolo cobarde y inútil. Mauricio devolvía los golpes, llamándola ambiciosa y mujerzuela. Cada palabra era otra estocada para Carlos. Lo vi quedarse rígido, apretando el teléfono con la cara pálida. Las lágrimas corrían por sus mejillas, sin que emitiera un sonido. Ya no pude soportarlo. Con cuidado le quité el teléfono de la mano y colgué la llamada. El tono de desconexión llenó el aire, cortando el caos. Carlos ya había escuchado demasiado. Temblaba, lágrimas cayendo, la voz entrecortada. «Mamá, todo fue una mentira. Araceli me ha engañado todo este tiempo y yo no lo sabía». Me senté a su lado, tomé con fuerza la mano de mi hijo, dejándole apoyarse en mí como cuando era niño. «No es tu culpa», dije con la voz temblorosa. «Ella no te merece, Carlos. Nadie merece ser tratado así». Carlos me abrazó, sus lágrimas empapando mi blusa, como una liberación después de tantos años de aguantar. Lo dejé llorar, dejar salir todo el dolor que había guardado en silencio. Un rato después, Carlos se secó las lágrimas, levantó la cabeza y me miró directo a los ojos. «Mamá, quiero divorciarme», dijo con voz firme, aunque aún temblorosa. «No puedo seguir al lado de una mujer así. ¿Me ayudas?». Lo miré a los ojos y vi una pequeña chispa de esperanza entre tanto dolor. Asentí, apretando su mano. «Respeto tu decisión. Te voy a ayudar». En ese momento sentí un ligero alivio. Carlos, aunque frágil, aún tenía la fuerza de levantarse, y yo estaría a su lado, como siempre lo había hecho. Por la ventana, las luces de un coche pasaron, iluminando la habitación pequeña. Ernesto entró, con un manojo de papeles en la mano, su voz suave. «Magdalena, ya terminé los trámites para comprar la casa en Chapala para ti, como querías. Mañana ya puedes mudarte». Lo miré, con gratitud pero también con cierta reserva. «Gracias, Ernesto», dije en voz baja pero sincera. Él asintió, dejó los papeles sobre la mesa y miró hacia Carlos y Sophie. «Te mereces un nuevo comienzo», dijo, y salió, dejando el espacio en silencio para los tres. Miré a Carlos, asintiendo levemente. Él sonrió débilmente, como intentando recuperar un poco de confianza en el futuro. Sophie, sentada a su lado, levantó la mirada y preguntó: «Abuela, ¿dónde vamos a vivir? No quiero estar lejos de ti». Le acaricié la cabeza con ternura. «Iremos a un lugar más bonito, mi amor. Un lugar solo para tu papá, tú y yo».
Los ojos de Sophie se iluminaron, aunque todavía quedaba algo de preocupación. Sabía que era aún pequeña, fácil de herir, pero yo haría todo para proteger esa sonrisa. Esa noche, cuando Carlos y Sophie ya dormían, me quedé sola en la habitación, mirando por la ventana. La luna tenue caía sobre la calle desierta. Pensé en lo que había pasado, en la caída de Araceli, en las palabras venenosas de Mauricio. Ella había perdido, no solo la casa, sino por su propia ambición y engaño. Pero esta victoria no me producía orgullo, solo una tristeza profunda, porque Carlos había sufrido demasiado, porque Sophie había tenido que presenciar cosas que ningún niño debería vivir. Y sin embargo, sentí un nuevo propósito. Iba a construir un verdadero hogar para mi familia, un lugar sin humillaciones ni traiciones. Era hora de cerrar ese capítulo, y sabía que lo lograría. A la mañana siguiente, me levanté temprano, cuando el amanecer apenas asomaba en el horizonte. El departamento en el que nos habíamos quedado esos días ya estaba ordenado. Solo quedaban unas pocas maletas con lo indispensable. Miré a Carlos, todavía dormido en el sofá, con el rostro aliviado tras tantas jornadas de tensión. Sophie estaba acurrucada en las cobijas, abrazando con fuerza a su muñeca favorita. Me quedé de pie, en silencio, sintiendo que me quitaba un peso de encima, pero al mismo tiempo, una nueva emoción crecía dentro de mí. Hoy nos iríamos, dejando atrás el dolor para comenzar un nuevo capítulo. Ernesto llegó puntual. Su coche se detuvo frente a la puerta, los faros iluminando el camino aún cubierto de neblina. Me ayudó a subir las maletas al auto y luego empujó suavemente la silla de ruedas de Carlos. ¿Listos, Magdalena?, preguntó con voz cálida. Asentí, sonriendo levemente. Ya estoy lista, Ernesto. Gracias. Sophie se despertó, se frotó los ojos y exclamó al verlo. ¿Voy con el señor Ernesto? ¿A dónde vamos, abuela? Le acaricié la cabeza y respondí con dulzura. A un lugar nuevo, mi amor, un lugar muy bonito. El camino hacia Chapala se extendía, flanqueado por hileras de flores radiantes que brillaban bajo el sol de la mañana. Yo iba sentada junto a la ventana, viendo pasar el paisaje, y de pronto sentí el corazón más ligero. Los campos de maíz, los árboles verdes y el viento soplando me hicieron recordar mis días de juventud, cuando tu padre y yo soñábamos con una vida tranquila. Carlos, a mi lado, permanecía en silencio, pero noté que sus ojos brillaban, como si también él sintiera un destello de esperanza. Sophie, en el asiento trasero, preguntaba sin parar. ¿Abuela? ¿La nueva casa tiene jardín? ¿Habrá un lugar para jugar? Sonreí y tomé su mano. Sí, lo tendrá todo, te va a encantar. Cuando el auto se detuvo frente a la entrada de la villa, Sophie abrió la boca sorprendida, con los ojos muy abiertos. Abuela, la casa es enorme. La villa apareció ante nosotros, con paredes blancas impecables, puertas de madera oscura y un jardín amplio lleno de naranjos, limoneros y flores de colores, justo como lo había soñado. Carlos miró alrededor y dijo con voz temblorosa: «Mamá, ¿cómo pudiste comprar una casa tan grande?» Dudé un instante. Quería contarle sobre la inversión en acciones del Amex, sobre los años en que su padre y yo trabajamos en silencio para asegurar el futuro de la familia. Pero al final, solo sonreí. «Es sencillo, hijo. Sabía que debía proteger a la familia». Entramos a la casa. Sophie corrió feliz por el patio, su risa resonando por todo el lugar. Carlos se quedó en la silla de ruedas en la terraza, mirando a su hija, y por primera vez en meses, vi una sonrisa amplia en su rostro. Ernesto se acercó, me entregó un manojo de llaves y me miró con afecto. «Desde hoy, este es tu hogar y el de tu familia». Lo recibí con la mano un poco temblorosa, no por miedo, sino por la extraña paz que comenzaba a llenarme por dentro. «Gracias, Ernesto», dije en voz baja pero sincera. «¿Y tú qué opinas?», le pregunté a Sophie. La niña gritó entusiasmada: «Quiero quedarme aquí para siempre contigo, abuela». Entramos juntos en la nueva casa. Dentro, la luz que entraba por los grandes ventanales iluminaba las paredes blancas y el suelo de madera brillante.
Empujé la silla de ruedas de Carlos hasta la sala, donde había una chimenea pequeña y un sofá amplio. Sophie recorría cada rincón, descubriendo el jardín lleno de flores y el dormitorio preparado especialmente para ella. Yo me quedé de pie en la terraza, escuchando el viento que llegaba desde el lago Chapala, trayendo una calma que no había sentido en años. Por primera vez, pude respirar de verdad. No pasó mucho tiempo antes de que, con la ayuda de Ramiro, presentamos la solicitud de divorcio unilateral para Carlos en el juzgado. El proceso no fue fácil, pero Ramiro, con su experiencia y dedicación, logró que todo saliera bien. El día en que terminó la audiencia, me senté junto a Carlos, sosteniendo su mano en la sala del tribunal. Cuando el juez anunció que aceptaba la demanda de divorcio, vi cómo los hombros de Carlos se liberaban de un gran peso. Me miró, con los ojos enrojecidos pero firmes. «Gracias, mamá. No sé qué habría hecho sin ti». Esa tarde, toda la familia se sentó en la terraza, contemplando el resplandor del atardecer reflejado en el lago Chapala. Los últimos rayos del día brillaban sobre el agua, como si pintaran un nuevo cuadro para nuestras vidas. Sophie estaba a mi lado, recostando su cabeza en mi hombro, con su voz cantarina. «Abuela, ¿esta noche me cuenta un cuento? Uno sobre una casa bonita como esta». Sonreí, acariciándole el cabello. «Claro que sí, mi amor. Te voy a contar una historia bien linda». Carlos habló en voz baja, grave pero firme. «Mamá, te debo una disculpa. He permitido que sufras demasiado. A partir de ahora, no dejaré que nadie te lastime». Apreté suavemente la mano de mi hijo, sin necesidad de decir nada más. En ese instante supe que, después de tantas tormentas, mi familia por fin había encontrado un nuevo comienzo. El dolor de los días pasados aún estaba ahí, pero ya no pesaba como antes. En su lugar, sentí un rayo de esperanza, una certeza de que íbamos a salir adelante. Un atardecer, unas semanas después, Ernesto vino de visita, trayendo una botella de vino y una historia. Se sentó y contó que Araceli había sido abandonada por completo por Mauricio. «Ella lo busca todos los días», dijo Ernesto con un tono de amargura. «Pero Mauricio se fue de la ciudad sin dejar rastro. Ahora ella no tiene nada». Escuché en silencio, pero dentro de mí ya no había lugar para la rabia ni para la lástima hacia Araceli. Ella había elegido su propio camino y ahora debía pagar por su ambición y sus mentiras. Me levanté, serví un vaso de jugo de naranja para Sophie y volví a mirar a Ernesto. «Gracias por contármelo», le dije con voz tranquila. «Pero ya no me interesa lo que le pase. Lo único que me importa ahora es Carlos, Sophie y este hogar». Ernesto asintió, con los ojos llenos de respeto. «Eres más fuerte de lo que pensé, Magdalena», dijo, y luego se levantó para marcharse. Salí a la terraza, observando el lago que brillaba bajo la luz del atardecer. Sophie corrió hacia mí, abrazándome con una sonrisa radiante. «Abuela, ¿mañana sembramos flores juntas?», asentí, atrayéndola a mi pecho. Carlos salió con su silla de ruedas, y sus ojos brillaban más vivos, como si hubiera vuelto a encontrarse a sí mismo. En ese momento comprendí que, sin importar lo doloroso del pasado, habíamos hallado un lugar para sanar. Esta villa ya no era solo una casa, sino el símbolo de la fortaleza mía, de Carlos, y del amor de familia que nada podría romper. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.